De octubre del 2023, les damos la más cordial bienvenida tanto a los que estamos aquí presentes como a los que nos vean o a través de las redes sociales. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hermanos, les pido que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Vamos a continuar con nuestra serie verdaderos o falsos cristianos, ¿verdad? Esta serie que hemos ido desarrollando a lo largo ya de un tiempo, verdaderos o falsos cristianos. Y el tema de hoy se titula ¿Soy de verdad cristiano? Así, con signo de interrogación. ¿Soy de verdad un cristiano? Y bueno, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Ya saben. Amén. Eso. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido de Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo hermoso, Señor, que tú has apartado para nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, ilumina nuestro entendimiento para poder comprender esta palabra que tú has preparado, Señor, este mensaje que tú nos traes, Padre. Ayúdanos a analizarlo, Señor, a meditarlo, pero sobre todo, Señor, atesorarlo en nuestro corazón y practicarlo, Señor. Te damos gracias, te ruego, Señor, que me des gracias, Señor, para el desarrollo y la explicación de este mensaje. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Veamos, mis hermanos. Bueno, en primer lugar, aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos presenta el esquema jerárquico o el organigrama que Cristo mismo constituyó con ciertos propósitos, los cuales, esos propósitos son muy, pero muy importantes para todos los cristianos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos propósitos? Vamos a verlos rápidamente. El primer propósito lo encontramos en el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Segundo propósito, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tercer propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos, mis hermanos, son los propósitos, ¿sí?, por el cual todos nosotros estamos aquí reunidos, por el cual todos los cristianos se congregan, se reúnen, se juntan para estudiar la palabra de Dios. Estos son los propósitos. ¿Cuáles? Llegar a la estatura del varón perfecto, para que seamos edificados, para que estemos unidos en la fe y sobre todo para que no seamos ya como niños. Eso es muy importante, que ya no seamos como niños fluctuantes, cambiantes. ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es el carácter de un niño? Es fluctuante. Si de repente está bien, de repente está llorando, de repente está corriendo, de repente ya está sentado, de repente quiere una cosa, quiere otra. Un niño fluctuante en su entendimiento es fácil de engañar, ¿sí?
Y aquí el propósito por el cual todos nosotros, o todos los cristianos, todos los que se reúnen en las congregaciones, es para precisamente esto, para no ser niños, para ser edificados, para que crezcamos, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Y para eso, mis hermanos, es importante y necesario congregarse. Ahora, veamos la exhortación que Pablo le hace a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Fíjense, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ven, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, como podemos ver, mis hermanos, aquí en estos versículos que acabamos de leer, Pablo le está rogando en el nombre del Señor a los hermanos, a los cristianos, a sustituir la anterior manera de vivir con una nueva conducta. ¿Sí? Es como si Pablo les hubiera dicho, a ver, hermanos, por favor, en el nombre del Señor se los pido, se los ruego, ya no vivan como hacen los gentiles delante de Dios. ¿Sí? O mejor dicho, ya no vivas como si no supieras quién es Dios. Ya, no vivas como si no supieras quién es Dios. O sea, si realmente le has aprendido de él, si realmente le has conocido, ¿sí? Entonces tienes que cambiar. Tienes que despojarte del viejo hombre y revestirte del nuevo hombre creado por Dios. Entonces, la petición de Pablo es que cambien, que se renueven. ¿Sí lo alcanzamos a ver, hermanos? Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado por Dios. Ahora, para que eso suceda, para que esa renovación se produzca en la vida de cualquier persona, debe de existir un factor muy importante, el cual es el rasgo más distintivo de un verdadero cristiano. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Cualquiera que se diga ser cristiano, tuvo que haber nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, aunque diga que ama a Dios, aunque diga que conoce a Dios, por sus frutos se dará a conocer. Es lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, un verdadero cristiano nace de nuevo. ¿Sí? Ahora, veamos el Evangelio de Juan. Acompáñenme al Evangelio de Juan en el capítulo 3. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿lo tienen? ¿Listos? Dice, este es Jesús cuando se entrevista, cuando tiene un diálogo con un fariseo llamado Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. A ver, aquí es algo muy curioso, hermano, rapidísimo. Ven lo que le dice Nicodemo, dice, Rabí, sabemos. A ver, eso de sabemos habla de que había más personas, está hablando en plural, no dice, maestro, sé, porque fue Nicodemo el que fue. Entonces, sabemos, eso nos indica, hermanos, que había otros fariseos que también creían o estaban de acuerdo con el mensaje de Jesús, pero no se atrevían a expresarlo. Entonces dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vean, mis hermanos, pues, cómo Jesús nos está indicando, está instruyendo a este hombre Nicodemo, a este fariseo, que es importante, es necesario nacer de nuevo. Aquí la frase importante o principal es esa, nacer de nuevo. Esta frase también se puede entender como nacer de arriba, ¿sí? Y nacer de nuevo en términos muy generales significa experimentar un cambio radical y absoluto. En términos generales eso es nacer de nuevo, experimentar un cambio radical y absoluto. Y Jesús menciona aquí que para conocer, para entender y para entrar al reino de Dios, tenemos que ¿qué? La necesidad de nacer de nuevo. Tenemos la necesidad de que Dios nos regenere, nos restaure o nos renueve, ¿sí? Entonces, para que tú puedas conocer y entender a Dios y puedas tener la seguridad de que un día vas a habitar ahí en el reino de Dios, mi hermano, tenemos que entender que es importante nacer de nuevo. Si no, no hay otro medio, no hay otra forma. Ahora, esta obra del nacer de nuevo, esta regeneración, esta renovación es llevada por el Espíritu Santo en el corazón de un pecador, siempre y cuando éste realmente se arrepienta genuinamente. Genuinamente. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en Juan, en el capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, estos hijos de Dios, estos que creyeron y conocieron a Dios, que dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Sino de Dios. Por eso es de que Jesús a Nicodemo le dice en el versículo 5 del capítulo 3, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, o sea, nosotros hemos nacido de la carne, somos seres humanos, somos personas con deseos, anhelos, sufrimientos, sentimientos. De lo que es nacido de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Es decir, aquí estamos viendo las dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza espiritual que solamente proviene de Dios, ¿sí? En primera de Pedro es el capítulo 1, versículo 22 y 23, yo te lo leo, escucha, dice, habiendo purificado vuestras almas, ojo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ya ven? O sea, en el momento que tú crees, recibes y conoces a Dios, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, comienzas a purificar tu alma por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para que puedas reflejar, externar un amor fraternal no fingido, o sea, para que no seamos hipócritas, ¿sí? Y para que podamos amarnos unos a otros entrañablemente con un corazón puro, ¿sí? Lo cual, ese amor entrañable, ese corazón puro que vamos a manifestar a los demás, ¿sí? Es porque hemos sido renacidos, ahí está, hemos vuelto a nacer. Pero hemos vuelto a nacer no de una simiente corruptible como nacemos nosotros los seres humanos, sino de una incorruptible, ¿sí? Que es de Dios, que proviene de Dios. ¿Sí me explico? Entonces es importante, mis hermanos, personas que nos escuchan, es importante crear conciencia que debemos nacer de nuevo, ¿sí? Y el día de hoy vamos a tratar de hacer ese examen para entender, para comprender cada uno de nosotros si hemos nacido de nuevo. Y este examen, ¿sí? quiero que lo tomes para ti, ¿sí? Es personal, ¿sí? Que no andes viendo, ay, sí, como el hermano, como la hermana, como mi primo, como mi tía, como mi esposo, como mi esposa.
No, es para ti, ¿sí? O sea, no pienses en otra persona, sino en ti, ¿sale? Ahora, vamos a ver, vamos a ilustrar del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay personas en las iglesias, ¿sí?, que se consideran cristianos, pero en realidad no lo son, ¿sí? Que se consideran discípulos de Cristo, pero no lo son, ¿sí? Y aquí en la iglesia todos nos vemos muy bien, la verdad, todos nos vemos muy bien, muy inocentes, santos, amén, aleluya, gloria a Dios, y aplaudo, pero en lo secreto, ¿cómo eres? Cuando nadie te ve, ¿cómo eres? ¿Sí? Eso es lo importante. Aquí todos somos santitos, ¿verdad? Pero afuera es lo importante, donde tienes que reflejar esos frutos. Entonces, vamos a ver los evangelios, vamos a ilustrar esto. Y los evangelios, mis hermanos, relatan, o sea, todos los evangelios relatan que a Jesús lo seguía mucha gente, ¿verdad? Y muchas de esas personas que seguían a Jesús se consideraban discípulos. Los evangelios lo dicen, multitudes lo seguían, multitudes lo escuchaban, se sentaba y las multitudes ahí estaban escuchando a Jesús, y muchos de estos se consideraban discípulos. Y de hecho, Jesús constituyó a otros discípulos. Fíjense, en Lucas, vamos a Lucas, en el capítulo 10, Lucas 10:1. Dice, vean cómo Jesús aquí escoge o constituye a otros discípulos. Dice en el versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Ven? Aquí el Señor Jesús selecciona a otros 70 discípulos. ¿Para qué? Para que hicieran la obra, para que lo ayudaran, los comisionó para hacer diversas tareas. Entonces ya tenía 70 más 12, 82 discípulos. Ya digamos que la congregación, el grupo oficial de nuestro Señor Jesucristo había llegado a 82 discípulos, 82 congregantes, ¿sí? Ahora vean cómo en el versículo 17, después de que Jesús les comisionó ciertas tareas, estos discípulos regresan con Jesús. Dice el versículo 17, volvieron los 70, ¿cómo? Con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vean, mis hermanos, cómo estos 70 discípulos habían experimentado el poder de Dios, ¿sí? Habían sanado enfermos, habían sujetado demonios, habían experimentado ese poder de Dios y regresaron con gozo. Señor, alegres, hicimos esto, hicimos el otro. Todo parece indicar hasta ahí que todo marcha bien, ¿verdad? ¡Qué buenos discípulos! ¿Sí? Verdaderos discípulos, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero estos 70 discípulos que Jesús envió y que según lo seguían, se entiende que son los mismos 70 que abandonan a Jesús en Juan capítulo 6. Vean, vamos a ver, en Juan capítulo 6, versículo 60. Aquí Jesús, ¿sí?, es cuando da una enseñanza acerca de que Él era el pan de vida, ¿sí? Y dice Jesús, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ese es el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y dice en el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Sí? Sabiendo Jesús en sí mismos que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Por qué? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, ¿ven? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Fíjense, mis hermanos, ¿sí? Aquí hay cosas interesantes, ¿sí? En primer lugar, vemos cómo Jesús sabe, Él sabe quién realmente cree en Él y quién es un hipócrita, ¿sí? Él sabe perfectamente bien de todos los que estamos aquí, en las iglesias, donde quiera,
¿sí? Que se reúnan los cristianos, los que se consideran discípulos de Jesús. Él sabe perfectamente bien quién cree en Él y quién no cree en Él, ¿sí? Entonces, eso, mis hermanos, tienes que considerarlo, porque el Señor, ya lo hemos hablado, conoce nuestro corazón. A Él no lo vamos a engañar, nos engañamos a nosotros mismos, pero al Señor no lo vamos a engañar, ¿sí? Y vean entonces, mis hermanos, ¿qué dice el versículo 65? Y dijo, este es Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A ver, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con esos discípulos? Si venían con gozo, llegaron, experimentaron el poder de Dios, fueron enseñados por Jesús para ser edificados, para ser preparados para el ministerio, fueron enseñados por Jesús para alcanzar la estatura del varón perfecto, fueron enseñados por Jesús precisamente para dejar de ser niños fluctuantes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué volvieron atrás? ¿Sí? Pues porque nunca fueron verdaderos discípulos, hermanos. Nunca nacieron de nuevo. Jamás se arrepintieron genuinamente. No hubo esa regeneración, esa renovación en su vida. ¿Sí? Fíjate cómo Jesús, mis hermanos, con sus palabras, con un mensaje contrastante, con un mensaje confrontativo, ¿sí? Con un mensaje, Jesús provocó que estos discípulos mostraran una actitud de resistencia y de rechazo a la palabra de Dios. Con un mensaje, ¿sí? ¿Qué les dijo? ¿Esto les ofende? O sea, con su mensaje contrastante a las ideas, a las tradiciones que traían, con un mensaje que los confrontaba con su pecado, con su naturaleza. ¿Qué dijeron estos? ¡Ay, dura palabra es esta! ¿Quién la podrá oír? ¿Quién la podrá retener? ¿Quién la podrá entender? ¿Quién la podrá obedecer? No, ¿sabes qué? Yo mejor me voy de nuevo, me voy hacia atrás, porque esto ofende, ¿sí? Esto ofende. Jesús, a través de su mensaje, hizo que se manifestara la fe tan superficial de estos supuestos discípulos, comprobando que la fe de estas personas es falsa, ¿sí? Muchos estaban siguiendo a Jesús. ¿Por qué lo seguían? Tal vez porque les convenía, tal vez porque les había hecho un milagro, tal vez porque había sanado a su abuelita, tal vez porque los alimentaba, o tal vez porque querían experimentar ese poder. Pero su conversión no fue genuina, jamás lo conocieron, jamás lo recibieron, jamás nacieron de nuevo. Que simplemente cuando Jesús los confrontó con un mensaje, dijeron, no, dura palabra es esta, ¿sí? Y así hay muchos en la iglesia, hermanos, de verdad, ¿sí? Les hablas del arrepentimiento, les hablas del infierno, les hablas de su pecado, les hablas de que tenemos una naturaleza inclinada hacia la maldad, que somos malos, que tenemos un corazón engañoso y perverso. Dura palabra es esta. Ay, no. Si a mí me dijeron, Jesús, que si me unía a ti, me ibas a volver un campeón. ¿Sí? No, Jesús, a mí me dijeron que si yo me venía contigo, que me ibas a ayudar en todo, que me ibas a bendecir, que me ibas a dar mi negocio, mi casa, mi carro último modelo. Sí, que se iban a parar los sufrimientos. No, dura palabra es esta, mejor me vuelvo atrás. Esto de volver atrás significa regresarse a su antigua manera de vivir, de pensar, de actuar. ¿Sí? Y así hay muchos, mis hermanos. Entonces, vemos cómo dentro de las filas de nuestro mismo Señor Jesucristo también hubo falsos cristianos, falsos discípulos, ¿sí? Y dice Jesús en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿sí? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué contestaron? Dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean, mis hermanos, Jesús agarra, después de que ve que estos falsos discípulos se van, dice, no, Señor, yo la verdad, esta palabra es muy dura, yo no puedo pagar ese precio, yo no estoy dispuesto, esto choca con mis tradiciones y mis ideas, mis costumbres, yo mejor me voy.
¿Sí? Entonces, sale, me vuelvo atrás a mi antigua manera de vivir, con mis antiguas tradiciones y lo que a mí me gustaba hacer. Ahí nos vemos, Señor, sale, adiós. Jesús ve que se retiran, se voltea con sus 12 discípulos y le dice, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Adelante. Jesús no va a detener a nadie. ¿Sí? ¿Ustedes también se quieren ir? Adelante. Pero la respuesta de Pedro es increíble. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esa palabra creímos significa tener fe y encomendarse. Y la palabra conocemos significa reconocer, cerciorarse y llegar al conocimiento. Entonces la respuesta de Pedro dice, Jesús dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros tenemos nuestra fe y nos hemos puesto en ti y nosotros nos hemos encomendado a ti, Señor. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos reconocido, hemos cerciorado y hemos llegado al conocimiento de que tú eres el Cristo, de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Hemos creído y conocemos, hermano. ¿Has llegado a ese conocimiento? Realmente hemos creído nosotros y conocemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? ¿O seguimos todavía, andamos todavía en la vanidad de la mente? ¿Sí? ¿Cómo fue que Pedro y los demás discípulos llegaron a esa conclusión? Pues porque el Espíritu Santo ya había hecho esa obra regenerativa en sus vidas. Estos hombres ya habían nacido de nuevo, excepto uno. Acuérdense, Judas Iscariote jamás se convirtió. ¿Sí? Pero los demás habían nacido de nuevo, lo habían recibido, lo habían conocido, habían dicho, Señor, en ti encomendamos nuestra vida, nuestra fe, porque sabemos y ahora conocemos que realmente tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Habían nacido de nuevo y ahora ellos habían sido engendrados de una simiente incorruptible, de ese varón creado por Dios. Entonces, mis hermanos, es muy importante que tengamos la seguridad de que en verdad cada uno de nosotros ha nacido de nuevo. ¿Sí? Porque como lo hemos visto a través, y lo hemos entendido a través de estos estudios, es por medio de nuestras obras, de nuestra conducta, de nuestra manera de pensar, de nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, nuestros frutos que vamos a demostrar si somos o no somos verdaderos cristianos. ¿Sí? Es a través de nuestra vida en que vamos a definir si hemos sido nacidos de nuevo o de plano no. ¿Sí? A través de nuestra conducta. ¿Sí? Entonces, volvamos a la exhortación de Pablo que hace en Efesios. Volvamos a Efesios. Vean lo que dice Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el nombre del Señor. Hermanos, les ruego, se los pido en el nombre del Señor. Que dice, que ya no andéis, que ya no anden. ¿Sí? Esto nos indica que ellos, los hermanos que ahora se congregaban en la iglesia de Éfeso, también se comportaban o se estaban comportando como vivían anteriormente. ¿Sí? Hermanos, les ruego que ya no andéis, ya no anden. ¿Sí? O sea, posiblemente había algunos que todavía de repente ahí andaban con sus conductas, sus costumbres, ¿verdad? Sus tradiciones, su manera de vivir antigua, aún siendo congregantes de la iglesia en Éfeso. Por eso Pablo dice, hermanos, ya no anden, se los pido en el nombre del Señor, ya no anden como se comportaban anteriormente, ¿sí? Como si no conocieran a Dios. ¿Sí? Y Pablo nos expresa la condición tan lamentable en que se encontraban esas personas. Y quiero que veas cómo, mi hermano, va en sentido progresivo, es decir, una cosa es consecuencia de otra. Vean, dice, ya no anden en la vanidad de su mente. ¿Sí? Ya no anden en la vanidad de su mente. ¿A qué se refiere la vanidad de la mente? Son las ideas perversas, hermanos. Ya son esos planes, esos deseos, esos anhelos perversos que tienen una inclinación o un deseo a satisfacer nuestra carne, nuestros anhelos. ¿Sí me explico?
pero que son egoístas. Entonces ya no anden en esas ideas, en esos planes, en esos pensamientos, en esos deseos egoístas y malvados, ¿sí? Que son propias ¿de qué? Porque que son propias de tener el entendimiento entenebrecido. Entonces, si en tu mente, en tu juicio, en tu razonamiento, tienes esos pensamientos, esos planes, esos deseos egoístas, que solamente es satisfacer lo que yo quiero, es porque tienes el entendimiento entenebrecido, es decir, tienes tu juicio nublado por el pecado. Y si tú tienes tu juicio nublado por el pecado, ¿qué sigue? Eres una persona ajena de la vida de Dios. Es decir, Dios brilla por su ausencia en tu vida. Dios no está reflejado para nada en tu vida, ¿sí? Y si tú no tienes a Dios en tu vida, es por la ignorancia que hay en ti, ¿sí? Es por la ignorancia que hay en ti. ¿Y cómo llegas a esa ignorancia? Por la dureza de tu corazón. ¿Ven cómo cada una es consecuencia? O sea, llegas a un estado lamentable. O sea, todo comienza en la mente. Si tu mente, si tus deseos de la carne te dominan y aún estás inclinado a satisfacer, siendo cristiano, ¿sí? Cristiano, todavía sigues viviendo en la vanidad de tu mente, tratando de satisfacer tus deseos, anhelos, proyectos que son egoístas porque solamente están enfocados para satisfacer lo que a ti te gusta, ¿sí? Si tú vives así es porque tienes el entendimiento entenebrecido, estás nublado por el pecado. Y si estás nublado por el pecado, obviamente Dios no existe en tu vida, ¿sí? Aunque digas que sí. Y si Dios no existe en tu vida es porque has llegado a la ignorancia. Y esa ignorancia y ese entendimiento entenebrecido es porque has endurecido el corazón, ¿sí? Y en un corazón duro, mi hermano, ¿sí? Es como la tierra. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos la vez pasada? ¿Sí? Que para que pueda ser sembrada la semilla del reino se requiere buena tierra. Entonces, cuando tienes un corazón entenebrecido es como esa tierra seca, dura, que por más que le estás paleando, picando, simplemente no da, no se puede, no puedes sembrar nada ahí. Entonces, así es la vida de un hombre que tiene su corazón entenebrecido, duro, ¿sí? Que no, por más que le hablas, por más que le exhortas, por más que le enseñas, ¿sí? Por más que le dices, mira, eso está mal, a Dios no le agrada, déjame, es mi vida, y con mi vida hago lo que yo quiera, tú no te metas, a mí me gusta eso, yo amo a Dios a mi manera, yo lo honro a mi manera, como a mí me gusta, ¿sí? Tú no te metas, corazón endurecido, juicio nublado, pensamientos totalmente inclinados a la vanidad de su mente, ¿sí? Veamos esto y comparemos esto con Romanos. En Romanos 1, vean lo que escribió Pablo. Romanos 1:21. Dice, vean esto, escuchen. Pues habiendo conocido a Dios, vean, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible y muchas otras cosas más. ¿De qué nos habla? Muchos conocen o profesan conocer a Dios, ¿sí? Pero con sus hechos están demostrando totalmente lo contrario, ¿sí? Muchos dicen amar a Dios, pero siguen viviendo como su vieja naturaleza, ¿sí? Se siguen emborrachando, siguen de adúlteros, siguen atados a vicios, ¿verdad? Como drogas, pornografía, el juego, etc. Siguen viviendo y siguen tratando de construir para sus vidas los deseos y cumplir los deseos de su corazón, deseos egoístas. Y profesan dicen conocer a Dios, pero totalmente con sus hechos lo niegan. Y todavía dicen, profesan ser sabios. O sea, piensan que todavía tienen el conocimiento, que son inteligentes, ¿sí? Pero se vuelven necios, ignorantes, tontos. Eso significa necio, ignorante y tonto, ¿sí? ¿Por qué? Por tener un corazón entenebrecido, un corazón duro,
Un corazón en el cual la luz no entra, ni la semilla del reino puede ser plantada. Y así están con su actitud. ¿Sí? Pero dicen que conocen a Dios. Bueno, ¿sí? Entonces, mi hermano, es muy importante que reflexionemos de verdad, ¿sí? En que si nuestras vidas, nuestras conductas, ¿sí? Realmente refleja que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Hay que considerar, hay que reflexionar si de verdad nuestra manera de vivir, ¿sí? Es agradable a Dios, o si aún andamos de una manera muy frecuente practicando u obrando en la vanidad de nuestras mentes. ¿Sí? Y hay que hacerse un examen. Es importante. Pablo, de hecho, nos exhorta, nos invita a hacernos un examen. En 2 Corintios 13:5, se los voy a leer. Les pido que pongan atención y se los voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Vean lo que dice Pablo. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Para empezar, ojo, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. ¿Sí? Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Ese es el examen. ¿Sí? Pónganse a pensar cómo viven, cómo piensan, cómo hablan, cómo actúan, cómo toman decisiones. ¿Sí? Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean, observen, analicen si de verdad siguen confiando en Cristo. Si de verdad se han encomendado a Él con todo su corazón y han puesto su fe, porque Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, ponte a pensar y analiza y fíjate si realmente sigues confiando en Cristo. ¿Cómo lo vas a ver? A través de las pruebas, ¿sí? A través de tu vida. Cuando tienes un problema, una necesidad, ¿confías en Cristo, le dejas todo al Señor o lo haces a tu manera? ¿Sí? No, tengo que hacer así, tengo que hacer acá, tengo que seguir. Híjole, es que Señor, tenemos necesidad, me cortaron las horas, no tengo dinero. Híjole, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tener para la comida, no vamos a tener para la renta. Ay, Señor, no, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está tu confianza en Cristo? ¿Sí? ¿Dónde está tu confianza en Cristo? Haz la prueba. Y si la pasas, ¿sí? Si realmente tú analizas tu vida y dices, bueno, pues mi vida, no soy perfecto, pero me esfuerzo, trato de obedecer, trato de mostrar los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo a los demás, empezando por mi familia. Cuando tengo pruebas, Señor, confío en ti, me has enseñado a saber esperar en ti, a confiar en ti, Padre. Entonces, si la pasas, pues es porque Cristo está en ti. ¿Ya? Pero si aún sigues viviendo y de repente, pero pues es que, no, Señor, pero es que yo quiero esto, y me aferro, y lucho, y hago, y los deseos de mi corazón, y todo eso, hermano, de verdad, ¿sí? El orgullo. Entonces, veamos, hermanos, cómo alguien que no es cristiano, un falso cristiano, no se arrepiente genuinamente de sus pecados, hermano. ¿Sí? El hecho de que algunos de nosotros o cualquier persona, ¿sí? Se haya convencido de ser pecador o de cometer pecados, no es una señal segura de que realmente ha nacido de nuevo y que lleva una vida espiritual genuina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas personas se dan cuenta de que tienen un corazón malvado, que son malos, lo aceptan, ¿sí? Pero no se arrepienten de su maldad. Sí, tú puedes preguntar a las personas, sí, yo soy ratero, ¿sí? Pero pues así soy. ¿Qué quieres que haga? Ni modo. Sí, yo soy un mentiroso. Pero pues ni modo, así soy, me gusta ser así. Sí, yo soy un borracho. Pero pues así me hizo Dios, luego dicen. ¿Ah? O sea, sí, yo soy un borracho, pero pues así me hizo Dios, ni modo. ¿Sí? O sea, muchos aceptan que son malos, pero no se arrepienten. Pero también hay algunos que aceptan su maldad e incluso llegan a confesar sus pecados, sus iniquidades, ¿sí? Pero cambian sus vidas, o sea, cambian, se regeneran, o se reforman sus vidas, pero eso tampoco es señal de que ya llevan una vida espiritual o que hayan nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos sí dicen, ok, sí soy malo y ya voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, se reforman,
pero no se arrepienten. Ahora, ¿por qué cambian sus vidas de repente estas personas? ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Pues por el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a ser castigados, el miedo a ir a la cárcel, el miedo a perderlo todo. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que dice, oye, pues ya no voy a robar, porque el otro día, híjole, por poco me atrapan. No, la verdad, yo no quiero ir a la cárcel. Yo paso, mejor ya lo voy a dejar así. No, yo ya no voy a transear en mi trabajo, porque el otro día, mira, estuve así de que me corrieran. Y si me corren, pierdo todo. Entonces ya mejor voy a componerme, ya no lo voy a hacer. Eso no significa no muestra que sea el inicio de una vida espiritual genuina. ¿Sí? Simplemente dejaron sus vidas por el miedo a las consecuencias que iban a tener. Así también, el miedo a la muerte o el miedo al castigo eterno, al castigo venidero, tampoco produce una vida espiritual. ¿Sí? Porque muchos temen a la muerte. Muchos les hablas del infierno y dicen, ay, no, hasta dicen, toco madera, no, imagínate yo quemándome en el infierno, no. O sea, pero aún teniendo ese miedo, no cambian sus vidas. Por ejemplo, fíjense, ¿se acuerdan del gobernador Félix? Ahí vamos a leerlo rápido, o se lo doy en Hechos 24. Bien, este es el gobernador Félix, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Vean, Pablo le compartió al gobernador Félix, pero al disertar Pablo, es decir, al transmitirle su mensaje, al predicarle Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice, Félix se espantó. ¿Ven? Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Vean, mis hermanos, aquí está el gobernador, ¿sí? A ver, Pablo, vente, pásale, vamos a platicar, y Pablo le empieza a testificar, y le empieza a hablar del juicio venidero y de todo esto, y se sentía con miedo ese bueno, decía, no, ¿sabes qué? Vete. O sea, mucho miedo, mucho temor, pero bien corrupto, porque estaba esperando a que Pablo le pagara para dejarlo libre. Entonces, ven, mis hermanos, cómo el hecho de tenerle miedo a las consecuencias y más o menos reformar tu vida no significa que te llevas una vida espiritual o que sea el inicio de una vida espiritual genuina. ¿Sí? Un verdadero cristiano debe de estar convencido de su condición pecaminosa. ¿Sí? Para empezar, un verdadero cristiano debe estar convencido de que soy pecador. Es decir, cualquiera que se diga cristiano y no se dé cuenta y acepte que tiene un corazón malvado, perverso y engañoso, aquel que no se dé cuenta que merece la condenación, ¿sí? Aquel que no se dé cuenta que su condición humana está inclinada a la maldad y que no puede librarse ni salvarse por sí mismo, sino que todo es por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, no puede ser un cristiano. No puede ser un cristiano. Si tú no reconoces eso, que eres malvado, que eres pecador y que tu corazón es engañoso, la verdad no eres un cristiano. Porque tienes que reconocer que eres pecador. ¿Sí? ¿Se acuerdan del fariseo cómo oraba? ¿Sí? Y el otro hombre cómo oraba, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí? Entonces tienes que reconocer que eres un pecador. ¿Sí? Tienes que reconocer que tu corazón es perverso, engañoso, malo. ¿Sí? Que no puedes salvarte más que por medio de Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor y Salvador. Si no lo reconoces, si no lo aceptas así, la verdad dudamos que seas un cristiano. Un falso cristiano, un cristiano, o alguien que no es un cristiano, ama más al mundo y niega la fe. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Un falso cristiano ama más al mundo. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Vamos a ver. Dice, ¿lo tienen? ¿Ven? Que dice, no améis al mundo. Esto es a los cristianos. Este mensaje, ¿cuál? Es a la iglesia,
Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Alguien que se dice cristiano ya no puede amar al mundo. Ya su vida ya no debe de estar enfocada en satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y buscar la vanagloria de la vida. Ya no. Ahora, no que no debamos trabajar y esforzarnos por conseguir una mejor vida. Eso es diferente, ¿sí? Pero cuando tú realmente te enfocas, toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fe, todas tus ganas, en satisfacer tus deseos, ¿sí? En satisfacer, en conseguir la vanagloria de la vida, las riquezas, con pensamientos y deseos egoístas, ¿sí? Ahí es lo malo, ¿sí? Entonces, cualquiera que ama al mundo, inmediatamente niega la fe. ¿Por qué? Porque en el momento que tú amas más al mundo o las cosas del mundo que a Dios, te constituyes inmediatamente, automáticamente, en enemigo de Dios. Santiago 4. ¿Sí? Vamos a leerlo. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras. Aquí no está, estas almas adúlteras no se refiere a los que engañan a su esposo o a su esposa, sino a los que traicionan a Dios. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así de fácil. ¿Sí? ¿Quién quiere ser? ¿Amigo del mundo o amigo de Dios? Yo prefiero ser amigo de Dios, la verdad. ¿Sí? Cualquiera que ame al mundo y las cosas del mundo, que busque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y quiera ser amigo del mundo, automáticamente te estás constituyendo en un hijo de Dios. Pero conozco a Dios, voy a la iglesia. Ah, sí, Tito 1:16. Tales personas, dice Tito, tales personas afirman que conocen a Dios también, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. Más claro, ni el agua, mi hermano. ¿Sí? Un falso cristiano ama al mundo y niega la fe. Un falso cristiano o alguien que no es cristiano sigue practicando el pecado. Primera de Juan 5:18. Ya vamos a terminar. Yo creo que vamos a ver unos puntos más y continuamos la siguiente porque ya están ahí. Primera de Juan 5:18. ¿Lo tienen? Fíjense, un falso cristiano o una persona que no es cristiana sigue practicando el pecado. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. A ver, vean mis hermanos, para empezar, dice, sabemos, conocemos, entendemos que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado, renovado por el Espíritu Santo en su vida porque se arrepintió, conoció a Jesús, lo aceptó en su vida, ¿sí? Y ahora tiene una nueva naturaleza en Dios, no practica el pecado. ¿Sí? Un cristiano verdadero no puede practicar el pecado. ¿Sí? Es decir, alguien que ha nacido de nuevo no puede constantemente estar pecando como algo habitual. ¿Sí? Si tú en tu vida pasada, antes de conocer a Cristo, ¿sí? Tú estabas prisionero o adicto a la pornografía, por ejemplo, ¿sí? Pero ahora que dices que eres cristiano, que has nacido de nuevo, sigues habitualmente viendo pornografía, estás practicando el pecado,
¿sí? Y sabemos que alguien que ha nacido nuevo ya no practica el pecado, hermanos. ¿Sí? Entonces, si tú sigues todavía con tus pecados de la vida pasada, si tú aún te sigues emborrachando, ¿sí? Si tú todavía te gusta tomar y emborracharte, ir a destramparte, ¿sí? Andar haciendo lo mismo que hacías antes de supuestamente aceptar a Cristo y convertirte a Cristo, no eres un cristiano, no lo eres. Aunque digas que sí, pero con tus hechos estás demostrando todo lo contrario. Por sus frutos los conocerás, recuerden, por sus frutos los reconocerán, ¿sí? Ahora, veamos una cosa rápidamente, dice aquí, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. A ver, eso del maligno no le toca, o sea, dice, todo el que ha sido engendrado por Dios, Dios lo cuida, Dios lo protege, ¿sí? Pero ¿por qué dice el maligno no lo toca? ¿A qué se refiere? ¿Esto significa que ya Satanás no puede hacernos ningún daño? ¿Sí? ¿Significará eso? El maligno no te puede tocar porque soy un hijo del rey. ¿Sí? Reprendo a Satanás. ¿Por qué no? O sea, ¿significará eso? ¿De que el maligno ya no nos puede hacer nada? ¿No nos puede hacer daño? Digo, porque si fuera así, entonces ¿qué pasó con Job? ¿Verdad? O sea, van a decir, algunos pueden decir, sí, pero Dios le dio permiso. Sí, bueno, pero de todos modos, o sea, Job era un hombre bueno, recto, apartado del mal, hasta Dios lo presumía, ¿sí? Pero Satanás, ¿qué fue? O sea, lo tocó, le hizo daño, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere eso de que el maligno ya no nos puede tocar? La clave está en la palabra tocar. Esa palabra tocar significa sujetar o manejar o controlar, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos, ¿pecamos o ya no pecamos? Sí. Por supuesto que pecamos, ¿verdad? En el capítulo 1 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10 del capítulo 1 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces nosotros, los cristianos, seguimos pecando, hermanos. Pero pecamos de una manera eventual, así, de repente, así, o sea, ¿sí me explico? O sea, no practicamos todos los días, no pensamos, no maquinamos el pecado y la maldad de nuestra mente, sino de repente puede ser de que a lo mejor alguna vez te hacen enojar, pierdes el control, el dominio propio y explotas y maldices a alguien, ¿sí? Y después dices, híjole, ya la regué, ¿sí? Puede ser que, o sea, Satanás nos pone trampas, el maligno nos pone trampas, hay tentaciones, podemos caer, podemos tropezar, pero el maligno no nos toca. Es decir, Satanás, el maligno, la maldad, ya no nos puede controlar, ya no nos puede manejar como lo hacía antes de que fuéramos cristianos. ¿Sí? Antes, ¿cómo nos controlaba la maldad? O sea, hacíamos lo que queríamos, no nos importaba absolutamente nada. Pero ahora, siendo cristianos, puede ser que cometamos un error, puede ser que cometamos un pecado, pero ahora te arrepientes. Hay convicción en ti de arrepentimiento. Te duele el pecado, ¿sí? Por ejemplo, vean en el Salmo, ya vamos terminando. Si por ejemplo, vean mis hermanos, por ejemplo, en el Salmo 51, ¿sí? Lo que escribió David, Salmo 51, rápido, vámonos. Vean lo que escribió David en el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, ¿sí? Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Entonces, vean mis hermanos cómo entonces una persona que peca, un verdadero cristiano que reconoce su maldad, reconoce que ha pecado contra Dios, se arrepiente.
¿sí? Entiende que ha ofendido a Dios, se siente miserable por la ofensa contra Dios y le pide a Dios que lo restaure, que lo levante, ¿sí? Entonces, mi hermano, tenemos que comprender, ¿sí?, que ya no podemos seguir practicando el pecado en nuestra vida. Si eres un verdadero cristiano, ya no. Pero si tú sigues practicando esos pecados que hacías en tu vida anterior, no eres un cristiano. No eres cristiano. Necesitas arrepentirte. Bueno, ¿le seguimos o cómo se sienten? Bueno, un punto más. ¿Sí? Un punto más. Un falso cristiano o una persona que no es cristiana no le demuestra el amor a su prójimo. Primera de Juan 2:9. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz, Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. ¿Sí? O sea, el que dice que está en Cristo, pero aborrece a su hermano, ¿sí?, está todavía en tinieblas. ¿Sí? Aquí, mis hermanos, la palabra aborrecer significa rechazar, despreciar o amar menos. ¿Sí? Vean, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 10, ¿qué dice? 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Vean, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí justicia, mi hermano, se refiere a equidad, a ser imparcial, a ser equitativo. ¿Cómo? En tu carácter, en tus hechos. Es decir, el que no es imparcial en su trato, en su manera de hablar, en su manera de tratar a los demás, ¿sí? Y si haces la excepción de personas, eres de esas personas que dices, ay, a mí me conviene más hablarle al hermano porque pues a veces me puede ayudar, y viene el hermano de condición pues más precaria, ¿verdad?, más humilde, y sí, hermano, ¿qué tal? Ay, hermano, ¿cómo está, hermanito? Bien. Y el otro, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Dónde se va a sentar, hermano? Pues aquí. Ay, pues yo mejor me siento acá. ¿Y usted, hermano, se va a sentar? Yo voy con usted, hermano. ¿Sí? O sea, eso es. ¿Sí? Es, por ejemplo, de repente, imagínense que un día nos encontremos o me encuentran en un restaurante y estoy con gente ahí importante. Y, hermano, yo, ay, hermano, aquí no me venga a ver. Ahorita voy para allá. Voy a sentar para allá. Ahorita voy. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? O sea, no estoy siendo imparcial. No estoy siendo imparcial en mi trato con todos. ¿Sí? Los estoy aborreciendo, los estoy despreciando, los estoy llamando menos que a esas personas. ¿Sí? Y dice aquí que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no es imparcial en su trato, en su manera de hablar, ¿sí?, y no ama a sus hermanos, no es de Dios. Versículo 14. ¿Sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí? Entonces, aquel que se dice cristiano, pero desprecia a sus hermanos, los ama menos, los rechaza, los menosprecia, o si ve alguna necesidad de su hermano, cualquiera que ésta sea, material, ¿verdad?, económica, espiritual, y cierra contra él su mano, el amor de Dios no está en ti. ¿Sí? No eres cristiano. Si eres un hijo del diablo, dice aquí. Ay, dura palabra es esta. Mejor ya me voy. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hermanos, así se manifiestan los verdaderos y los falsos cristianos. ¿Sí? Yo quiero que consideres esto, y con esto nos vamos y continuamos la siguiente.
Un individuo, cualquier persona, puede llevar una vida moral honesta. Esa es una conclusión de todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. ¿Sí? Cualquiera puede llevar una vida moral honesta, ¿sí? Ser buenas personas, considerarse buenas gentes. Puede tener mucho conocimiento de la Biblia, ¿sí? Puedes participar, asistir en diversos servicios religiosos. Puedes haberte persuadido a ti mismo de tu salvación, porque un día alzaste la mano, hiciste una oración y dices que ya eres cristiano y eres salvo. En fin, pues todo esto, mi hermano, ¿sí? Aún con todo esto, no existe la posibilidad de que realmente una persona pueda ser nacida de nuevo, ¿sí? Y corre el riesgo de que algún día pueda sentir la desesperación y la muerte eterna. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en una persona que ha nacido de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, debe de manifestar pruebas contundentes de que realmente es una nueva criatura. Tiene que manifestar pruebas de que realmente ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, que ha sido engendrado por Dios y que Cristo vive en él, ¿sí? Tienes que manifestar los frutos, mi hermano, ¿sí? Entonces, vamos a dejar hasta aquí y como dijo Pablo, piensa en tu manera de vivir. Que estos puntos que vimos el día de hoy te ayuden a analizar tu vida, ¿sí? Toma este examen, ¿sí? Y piensa si realmente has puesto tu fe en el Hijo de Dios, si realmente sigues confiando en Dios, ¿sí? Pero analiza, piensa. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu consejo sabio, por tu palabra, Padre, que es lámpara a nuestras vidas, lumbrera nuestro camino. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a analizar en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a pensar, a comprender, a analizar cómo hemos actuado últimamente, cómo hemos decidido, cómo está nuestro carácter. ¿Es agradable a ti, Señor? ¿Vamos caminando en esos caminos de justicia por amor a tu nombre? ¿O nos hemos desviado en la vanidad de nuestra mente? Ayúdanos, Señor, a constituirnos amigos tuyos, a que tu amor realmente prevalezca en nuestro corazón. Y enséñanos, Padre, si hemos inclinado nuestra mente a la vanidad, a los deseos de este mundo, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdónanos. Perdona nuestra maldad y nuestra iniquidad, Señor. Reconocemos que tenemos un corazón perverso, engañoso, una naturaleza mala, Señor, y que no podemos, Señor, sin ti. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Queremos conocerte, queremos entender, queremos poner nuestra fe en ti, totalmente, Señor, porque hemos conocido y reconocemos y hemos llegado al conocimiento de que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero de Dios, Señor, que quita el pecado del mundo, nuestro Señor y Salvador, Padre.